Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a reiniciar esta sesión de masterclass con la que corresponde a las 6:30, la cuarta, a cargo de Alberto Luque González, de Producciones Bosco, afrontar un proyecto de recreación virtual, procesos y flujos de trabajo. Yo quiero agradecer personalmente, además, a Alberto, y repito, a Producciones Bosco, que es una empresa que además tiene un bagaje productivo espectacular. Os recomiendo que miréis en Internet lo que han hecho de la calidad excepcional, que además, de hecho, Alberto nos ha traído una producción de ellos que es maravillosa, que es fantástica, y aparte para darnos esta masterclass sobre los proyectos de creación virtual casi de forma autodidacta, como me has contado hace un momento. Así que tiene la palabra Alberto Luque. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y gracias por asistir. He organizado un poco esta clase o, en fin, esta charla en partes. Primero lo que voy a hacer es una introducción que quizá a las personas que ya conozcan este tipo de trabajos pues le va a resultar un poco básica, ¿no? Pero que me gustaría, creo que es necesario. Luego voy a explicar un poco los procesos de trabajo que seguimos en la empresa a la hora de, como hemos dicho, afrontar un proyecto de recreación virtual. Y al final, pues, os he traído uno de los trabajos en el que casi he basado lo que es la charla. Es un trabajo de hace ya algunos años, pero un trabajo muy completo que hicimos, que fue en Medina Zara, en la ciudad de Califal de Medina Zara, en Córdoba, y que ya veréis, ¿no? Os voy a ir explicando los procesos porque reunía, digamos, todas las partes de para qué hacer una recreación virtual. La parte, digamos, científica para poder estudiar lo que era la propia ciudad y la parte didáctica, o sea, de difusión, para hacer un audiovisual, que era lo que vais a ver, para lo que es el centro de recepción de visitantes. Es, como he dicho, un trabajo de hace algunos años. La calidad gráfica, pues bueno, ya se ha superado también y tal, pero creo que es muy representativo, ¿no?, de lo que vamos a explicar. Primero, pues bueno, ¿qué es una recreación virtual? Vosotros, en fin, ya lo sabréis, ¿no? Pero yo la defino como una representación gráfica hecha con técnicas infográficas del aspecto que pudo tener algo en el pasado, que puede ser un lugar, una construcción, un objeto o un ser vivo. Como paisaje o lugar, pues por ejemplo tenemos aquí la imagen esa de Medina Zara, una recreación de cómo pudo ser el paisaje en el siglo X. Una arquitectura, pues tenemos el Teatro Romano de Málaga. Aquí estamos viendo una recreación de cómo era y de cómo funcionaba. Y un ser vivo, pues bueno, desde lo que es un dinosaurio, cualquier cosa de estas que estáis acostumbrados a ver en los documentales, hasta cualquier guerrero o los propios personajes que integran lo que son las recreaciones que nosotros hacemos, que es una de las cosas que siempre hemos puesto bastante empeño en que aparezcan. Como veréis más adelante, porque creo que es, en fin, las recreaciones virtuales que hay sin personas o con personas estáticas me parecen un poco frías y creo que ayuda mucho el meter personajes y además meterlos con rigor a entender lo que son los espacios, porque los espacios son lugares vivos en los que la gente, pues bueno, desarrollaba diferentes actividades, ¿no? ¿Quién encarga un proyecto de recreación virtual? Bueno, esto sobre todo va dedicado a las personas que a lo mejor tienen interés en seguir este camino y este difícil camino, pero y que quizá, pues bueno, están un poco desorientados, ¿no? Es fundamentalmente, como he dicho en las mesas en la mesa que he participado esta mañana, quien está pagando prácticamente ahora mismo todo este tipo de proyectos, como casi todos los que relacionados con nuevas tecnologías, es la Administración, en diferentes formas, ¿no? Desde en fin, el Gobierno central, lo que menos, desde algún ministerio. A nosotros nos han encargado algo desde el Ministerio de Exteriores por cosas de ferias de estas de expos de estas universales y este tipo de cosas. Los gobiernos autonómicos, sobre todo, a través de las consejerías de Cultura y de Turismo, ayuntamientos, diputaciones a través de las áreas también de turismo y de cultura y empresas públicas que abundan mucho, por lo menos ha habido una época en la que abundaban mucho, que no sabía muy bien quién participaba, pero en fin, era así un engendro de administraciones, y las fundaciones públicas, que bueno, por poner un ejemplo, la Fundación Cueva de Nerja, que es una cosa que integran muchas administraciones y que tiene la figura de una fundación, ¿no? Y también entiendo que forma parte de una administración,
pero es una institución pública que es la universidad. La universidad casi siempre, por no decir siempre, no como, digamos, partícipe de la producción porque pusiera dinero, sino como coordinador. Casi siempre son convenios que la universidad o un grupo de investigación pues pacta con la administración que sea, con una diputación, con una consejería, con la Unión Europea y pues te llaman para hacer un determinado proyecto. Entonces, en fin, hacen como de intermediarios, ¿no? Y luego está la empresa privada, que es un tanto por ciento muy, muy pequeño, pero que en estos últimos tiempos está creciendo. Y como apuntaba también en una de las mesas, creo que es uno de los futuros, tanto la producción propia como el sector privado. Creo que es algo que se debe de insistir, que no se ha hecho porque, bueno, a lo mejor no ha habido la necesidad, pero que es muy interesante y existe. Empresas de museografía como ENTI, que ha hecho toda la excelente museografía que hay aquí, pues bueno, le hemos hecho trabajo, GPD, General de Producciones y Diseño, en fin, muchas empresas de museografía. Empresas de turismo, actualmente estamos trabajando para una que nos ha encargado un audiovisual de Córdoba, que quieren ellos explotar de manera privada para sus clientes. Son una empresa que alquila audioguías, que pretende poner unas salas de proyección para enseñárselo, en fin, ellos tienen su modelo de negocio. Productoras audiovisuales como, por ejemplo, La nave de Tarsi o New Atlantis, que producían Arqueomanía o documentales como últimos que hemos participado en el del Neolítico. Y fundaciones privadas que, bueno, son también bastante interesantes, aunque son a veces entes un poco, como digo yo, de difícil acceso y que no sabes por dónde te pueden salir, pero que también son muy interesantes, ¿no? A eso os podéis dirigir en caso de buscar fondos. Y aquí, pues bueno, a modo de medio broma, pues lo que es la producción propia, como decía, es creo uno de los futuros que tiene este sector. Creo que hay muchas vías que se han abierto con las nuevas tecnologías y con lo que son las redes sociales y que hay que explotar. Por suerte o por desgracia, pues bueno, nosotros todavía no podemos dar ese paso porque por suerte tenemos trabajos que atender, pero es una prioridad y yo creo que cualquiera que esté empezando, si ve que tiene dificultades para acceder a administración, a cualquiera de estos entes que yo os he dicho, puede explorar lo que es la producción propia y las distribuciones pues, a través de Internet o de otros canales de distribución. Creo que es muy interesante y ya os digo, es el futuro. Bueno, ahora voy a pasar ya a lo que son los flujos de trabajo, ¿no? Me gustaría que, si queréis, que me interrumpáis cuando queráis o tengáis alguna duda o cualquier pregunta acerca de software o de cosas de esas. Yo no he entrado en esos detalles, porque los procesos estos son complejos, son a veces paso muy de pasada, pero es que, ya os digo, son difíciles. Si tenéis alguna duda o alguien que quiera saber algo más o profundizar, que me lo diga ahora o luego, en fin, como queráis, ¿vale? Los primeros pasos a la hora de afrontar un proyecto de recreación virtual, sea el que sea que os lo encargue, es preguntaros cuál es el objetivo final. Si va a ser un audiovisual, si va a ser un proyecto de investigación, si va a ser, ¿qué te digo yo?, una intervención en un museo, etcétera, etcétera. Tenéis que tener muy claro qué es el producto, llamémosle, final el que vaya a hacer, producto o productos. Puede ser como el trabajo este que os voy a presentar de Medina Zahara, algo en el cual hagáis todas esas partes, tanto la parte científica como la parte de difusión. ¿De acuerdo? En fin, lo que he dicho, investigación científica, difusión o ambas cosas. El primer paso, sobre todo, es la recopilación de información. Os vais a encontrar absolutamente todo y además los que sois arqueólogos lo sabéis porque lo habéis manejado, ¿no? Lo más normal son dibujos arqueológicos, planos, planos topográficos, fotografía aérea, fotografía antigua, ortofotografía, análisis de todo tipo, polímico, en fin, estudios más, digamos, más científicos. Por suerte, cada vez más se van utilizando o te vas encontrando escaneos en 3D, que es algo bueno, interesante, pero que no es tan habitual. Este, por ejemplo, que veis es de hace ya bastantes años, pero de la momia de Galera, que salió en Granada, que además coincidió justamente por sorpresa, cuando estábamos trabajando en el audiovisual. Así que nos vino magníficamente lo que es los trabajos que hicieron desde la Universidad de Granada. Ahora ya, por suerte, también encontramos lo que son la fotogrametría digital. Ya han hablado los compañeros de lo que es. Ya hay en muchos yacimientos los cuales, pues,
bueno, se están utilizando estas técnicas y es desde luego de las que más ahorran trabajo y de las más prácticas que nos podemos encontrar, ¿no? Luego explicaremos un poco por qué. Luego la planificación es muy importante y además os va a ahorrar muchísimo trabajo el tener claro ese objetivo final y cómo vaya a llegar a ese objetivo, ¿de acuerdo? Para eso es muy importante, sobre todo en el tema audiovisual, hacer un guión, una escaleta, aunque sea básica, en el cual, pues como en el cine, o sea, esto tiene muchísimo que ver con el cine, con la imagen, como ya veremos, ¿no?, más adelante. El hacer una escaleta, un storyboard, eso os va a facilitar un montón el trabajo, ¿de acuerdo? Y luego viene ya el paso de, digamos, ya el trabajo vuestro propio de completar esa documentación que os han facilitado. Una base importantísima es tanto la fotografía como el vídeo. Fotografiar todo lo que, bueno, desde que salieron las cámaras digitales, que ahora parece que han existido siempre, pero eso ha sido una maravilla, porque ha ahorrado un montón de dinero de revelado y además de fotos inútiles que nos servían. Ahora es una maravilla. Echad todas las fotos que podáis, aprovechar, porque son una vía de documentación magnífica, ¿no? Además que lo vais a usar durante todo el proceso y sobre todo vídeo. El vídeo también se usa si la producción va a ser mixta, si va a ser recreaciones en 3D, además acompañado de, pues, por ejemplo, entrevistas al arqueólogo, tomas actuales del yacimiento, etcétera, etcétera. Esto no lo he dicho antes, ¿no?, pero permitidme un inciso. En la documentación no lo he puesto porque es que la verdad, yo no me he encontrado todavía, y mira que llevamos trabajos hechos, en los cuales en una excavación se haya hecho una grabación de vídeo. Hemos encontrado diapositivas de estas de color rosa ya por el tiempo. Hemos encontrado fotografías de todo. Ahora, nadie se le ha ocurrido tener o un equipo o alguien que más o menos sepa que coja y que recoja los procesos que se siguen a la hora de una excavación. Eso es, cuando vemos documentales anglosajones o eso, pues no sé si porque lo preparan muy bien o cómo lo hacen, pero siempre están grabando, vamos, prácticamente el día a día de la excavación. Hemos descubierto esto, vamos a abrir ahora una cata, vamos. Eso no lo he encontrado yo aquí en ningún sitio, nunca, nunca. Y es algo que creo que se debería de tomar nota, porque es una cosa que no cuesta prácticamente dinero y luego da muchísimo juego a la hora de la difusión. La gente no sabe, no conoce lo que son los métodos arqueológicos y explicarle que todo eso, ese conocimiento, sale de un proceso científico, de un trabajo además difícil, a veces en condiciones, pues eso, difíciles, pues es muy, muy interesante, ¿vale? Luego prosigo con lo que es la documentación propia que nosotros generamos, ¿no?, para lo que es la producción del trabajo. Los modelos fotogramétricos o escaneos en 3D. Si no lo hay, que es lo normal, pues nosotros ya nos facilita mucho, sobre todo el escaneo en 3D menos, es algo que se utiliza menos. Pero la fotogrametría, ya os digo, eso ha sido un invento, el invento del siglo, porque nos permite no solamente ya tener un modelo a escala que podemos trabajar con él y que es fiable, sino que además tenemos información de texturas, de materiales, en fin, de todo. Y no solo eso, sino que además nosotros luego a la hora de recrear los espacios podemos utilizar esas mismas mallas poligonales que se generan para a partir de ahí, digamos, hacer la reconstrucción en 3D de esos espacios, ¿no? Es algo, desde luego, muy interesante que luego desarrollamos un poquito más. La documentación, he puesto búsqueda de paralelo, en fin, meteros en Google, o sea, es una cosa muy sencilla. Si vais a hablar en un vídeo sobre la Córdoba califal, hombre, no la vais a encontrar, pero vais a encontrar cosas que vais a poder utilizar a la hora de plantear ese guión, esas escenas que queréis montar luego, esas recreaciones. Por ejemplo, eso, elementos arquitectónicos como puertas, personas, o sea, si tienes que recrear una panadería, pues vamos a buscar una panadería que sea lo más parecido a lo que podría haber en el siglo X, ¿no?, en una ciudad. Hasta una escoba, o sea, coger una escoba hecha de, no me acuerdo ahora cómo se llama eso, bueno, de esa, pues parece una tontería, pero es que cuando hagáis una recreación tenéis que poner ese tipo de objetos y esas cosas. Es importante que tengáis siempre a mano mucha documentación, ya os digo, de cosas incluso, en fin, como una escoba. Y luego, por supuesto, paralelos arquitectónicos, que eso normalmente sí es el arqueólogo el que lo facilita, porque además tienen que ser
riguroso, ¿no? No podemos poner un alminar almohade cuando estamos haciendo un alminar califal, ¿no? Pero sí sirve para que ellos nos den patrones y les ayuda mucho a los arqueólogos a la hora de corregirnos, ¿no?, en nuestro propio proceso de trabajo. Lo que es la fase, digamos, el meollo de lo que es la recreación en 3D. El modelado 3D y el texturizado. Me vaya a permitir que haga una introducción muy básica, como he dicho antes, de lo que es el 3D en general, porque es algo que yo me he encontrado que incluso personas que venían al estudio a trabajar con supuestamente un nivel alto, con cursos que valen un disparate, porque la formación en esto es muy cara, a veces ignoraban. O sea, yo me sorprendía y digo, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo que no saben esto? Si esto es lo básico de cualquier representación en 3D. Cuando hablen de fotogrametría, cuando hablen de realidad virtual, de cualquier cosa, bueno, de realidad virtual de verdad, porque eso luego, si queréis, aclaramos qué es realidad virtual o qué es otras cosas, ¿no? Visión de 360 grados y ese tipo de cosas. Pero cuando habléis de cosas en 3D de malla, tenéis que entender que todo, absolutamente todo, está formado a través de triángulos. Son mallas poligonales que, digamos, la unidad básica es el triángulo. Un triángulo que está formado por 3 vértices, por aristas, 3 aristas y una superficie que es la que se representa. Esa es la base. Cualquier objeto, por ejemplo, este caballo, está hecho a base de triángulos. Una fotogrametría digital de una ánfora, como hemos visto antes, está hecha a base de triángulos. Antes es una nube de puntos, pero cuando queremos verla de verdad como un objeto, no es sólido la palabra porque técnicamente no es así, pero un objeto en 3D son triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando levantamos en 3D, cuando modelamos en 3D, lo que estamos es manejando ese tipo de geometría, a través de, en fin, técnicas ya más complejas que no vamos a entrar, pero eso, es dar forma a través de triángulos a algo que no existe, que es virtual, que está en nuestro ordenador, ¿de acuerdo? ¿El texturizado qué es? Pues bueno, pues es darle, digamos, realismo a esos objetos a través de... Aquí voy a simplificar mucho. Algunos que sepan me van a decir, eso no es así, y es verdad, pero dejadme que simplifique. La utilización de mapas de BIP, de lo que son imágenes, yo fotografío, quiero hacer un caballo, pues voy a fotografiar un caballo y voy a utilizar la piel de ese caballo para ponérsela a ese objeto en 3D que yo he generado para que se parezca a un caballo de verdad, no sea una cosa de plástico, ¿vale? Ahí entran también otras técnicas y tal, pero ya os digo, no vamos a entrar. Cuando hacemos ese modelado y ese texturizado, ¿no?, en esa fase, a mí me gusta seguir este orden, ¿no? Y empiezo siempre con lo que es el paisaje. Habrá casos que no haya que hacer una reconstrucción del paisaje, pero hablo ya de eso, de un trabajo completo, ¿no? En la reconstrucción del paisaje, lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, desde lo más básico que se me ocurre, que pueden ser los planos vectoriales de curvas de nivel, que lo que se hace es hacer una malla poligonal a partir de eso, hasta modelos digitales del terreno, que ahora ya es una cosa más, suele haber más, modelos hechos con radar, con LIDAR, incluso fotogrametría digital, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es darle textura a través de pues, ortofotografía, que luego nosotros retocamos, por ejemplo, en programas de retoque fotográfico como Photoshop o cualquiera, lo que hacemos es interpretarla. O sea, si la fotografía tiene una vegetación actual, pues nuestra obligación es recrear cómo era la vegetación en esa época determinada que queremos representar. Igual que la topografía. Si tenemos un mapa topográfico en el que pasa una autovía o hay una cantera, pues lo que hay que proceder es restituir todo eso y volverlo lo más parecido a como pudo estar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, bueno, la de antes era Jaén, el lugar donde Jaén estaría ahí en medio y lo que hay es una restitución del paisaje que pudo haber en la época prehistórica, ¿no? Esta es de Martos, de la ciudad de Martos, y esto no está hecho en 3D, está hecho en 2D. Es lo que llamamos un matte paint, o sea, es coger una fotografía e ir retocándola, ir sustituyendo con otras fotografías para que parezca, pues bueno, cómo era, recrear cómo era en esa época, pero sin entrar en el modelo en 3D. ¿Por qué? Ahora ya os hago, digamos, el inciso de las diferencias de trabajo dependiendo para qué. Como os decía en un principio, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es científico, el objetivo es de difusión, y dentro de difusión o de
científico, también tenemos variantes. No tenemos que hacer todos los pasos para hacer determinados trabajos. Es decir, este tipo de trabajos, por ejemplo, se harían sustituyendo o completando lo que es la ilustración tradicional. Sería para hacer unos paneles, como era este caso, unos paneles informativos que se colocaron en el lugar, en el solar donde se hicieron unas obras que explicaban pues cómo era esa parte, cómo era la entrada a la ciudad de Martos, etcétera. ¿De acuerdo? Esto era para un libro, una publicación, en el cual se hicieron unos modelos en 3D, pero también se retocaron porque no íbamos a meter cámara, no iba a ser un vídeo, sino solamente una serie de ilustraciones para eso, para un libro, ¿no? En arquitectura, pues sucede lo mismo. En arquitectura, lo único que tenemos ya un nivel de detalle mucho mayor. ¿Y qué utilizamos sobre todo para hacer esos modelos en 3D? Pues lo que tenemos a mano, o sea, lo que antes hemos visto. Sobre todo planos, que es lo que más hay, planos de excavación. Si hubiera modelos fotogramétricos, pues estupendo. Si hay otras cosas, pues estupendo. Y dependiendo para qué va a ser el trabajo, pues haremos un trabajo más de una manera o de otra. Es decir, más trabajando en 2D con programas como Photoshop y ese tipo, o trabajando con programas de modelado en 3D más complejos. En este caso era una recreación, una sección para un libro de cómo era una tumba neolítica o calcolítica. Aquí ya vemos lo que es, por ejemplo, la información, cómo afrontamos un modelo, o sea, un modelado en 3D y texturizado de un edificio del cual vamos a tener que hacer todos los pasos. O sea, va a servir a nivel científico para ver cómo era ese elemento, porque se desconoce cómo era, y entonces los arqueólogos lo que nos piden es decir, oye, yo tengo una serie de teorías, vamos a ir probando esas teorías y a ver cuál nos convence más. Entonces, nos obliga a un modelado en 3D mucho más preciso, mucho más delicado y además mucho más completo. Tiene mucho más trabajo que si fuésemos a hacer un audiovisual, ¿vale? Solamente. Esta es, por lo general, la información que nos dan. Es decir, una serie de medidas, una serie de teorías que nosotros tenemos que poner a prueba. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues hacemos un modelado en 3D con unas texturas básicos para ver cómo era, en este caso, el alminar de la Mezquita Mayor de Medina Zahara. En este caso nos dijeron que pusiéramos 2 cuerpos y una baranda hecha de material, o sea, de mármol era el caso, porque tenían indicios de que podía haber sido así. A continuación nos pidieron que en vez de baranda de piedra que pusiéramos una baranda de madera. Bueno, pues ponemos baranda de madera. Y a continuación pues nos dicen que quitemos el segundo cuerpo y coloquemos una cúpula. Bueno, este trabajo, pues, en fin, este es solamente un ejemplo, pero lo hemos hecho con absolutamente todos los espacios. Nos sirve para comprobar las teorías que vosotros, en fin, los arqueólogos, podáis tener de unos determinados espacios. Y es para lo que puede servir esta serie, o sea, este tipo de trabajo de modelado y de texturizado en 3D, que a veces se puede quedar en esto nada más. Es decir, el objetivo es este y ya está, no vamos a ir a hacer un audiovisual ni nada por el estilo, ¿no? Y por último me ha gustado traeros esta imagen porque es una de las cosas que ahora está un poco más en boga, que es la impresión en 3D. A partir de ese modelo en 3D y esa reconstrucción podemos hacer un modelo físico a través de una impresión en 3D de ese alminar y verlo, ¿no? Este es otro ejemplo, también antiguo, pero que creo que representa bien el proceso de modelado. Es uno de los fortines del yacimiento de Millares, en Almería. Y bueno, pues ya veis, la fase de modelado y al final con las texturas, pues bueno, pues cómo queda, ¿no? Y cómo lo usamos. En este caso también se hizo un audiovisual, ¿de acuerdo? Y luego aquí he puesto varios ejemplos. Bueno, podéis encontraros con todo tipo de modelado, digamos, yo le digo de arquitectura, ¿no? Desde el dolmen de Venga, la ciudad de Ronda, el yacimiento de Galera, para diferentes tipos de objetivos, explicar cómo era una vivienda por dentro, cómo era una ciudad de época nazarí o cómo se construía un dolmen, ¿de acuerdo? Luego los personajes, como he dicho, a mí me gusta, o sea, desde siempre he querido meter personajes, no siempre he podido por cuestiones de presupuesto o de conocimiento, porque hace años era muy difícil, ¿no?, hacer también este tipo de cosas. Pero siempre me ha gustado el meter personajes porque creo que esos espacios que vais a recrear, creo que les falta mucho, o sea, se quedan en la mitad si no se le mete vida, si no se le mete personajes que te estén contando una historia.
¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, era, como hemos visto antes, la momia de Galera. Gracias a ese descubrimiento, pues vimos cómo eran las ropas, porque se conservaban partes de los tejidos y pudimos meter esos personajes en el audiovisual que llevaban las mismas ropas que llevaba, pues, bueno, la momia, ¿no?, que encontraron. En este caso, en Medina Zahara, bueno, ¿qué fuentes tenemos a la hora de recrear? Porque aunque metáis personajes, no podéis meter cualquier cosa. Tenéis que ser rigurosos a la hora de meter un personaje. No lo vais a poner vestido o ataviado con una armadura, que te digo yo, del siglo XV, cuando lo mismo, estáis haciendo algo del siglo X, ¿no? Entonces te tienes que ir a las fuentes y, por desgracia, a veces las fuentes son muy, muy escasas. En este caso, pues bueno, pues nos agarramos a lo poco que había. Me acuerdo que Juan Zozaya fue el asesor en algunos casos de estos de vestimenta, y el pobre nos traía unos dibujos hechos muy mal, por desgracia, por él, eran como evangelistas, eran sacados de los beatos del siglo X, los pocos que se conservan, pero claro, aquello, en fin, con eso no podíamos hacer nada. Entonces, bueno, buscamos, como en la arqueta esta de Leire, lo que era, pues bueno, un guerrero o una persona ataviada con lanza, con escudo, y lo que hicimos fue trasladarla a un modelo en 3D con, en fin, las texturas y los colores, pues obviamente tuvimos que inventárnoslo, pero que, en fin, que fuera lo más riguroso posible con la poca información que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, he puesto esta fotografía porque, como os decía antes, buscad información. La mayor inspiración a la hora de hacer cualquier planteamiento de recreación es lo que ya existe. Si os plantearan hacer una recreación de una tribu, que te digo yo, prehistórica, pues iros a buscar cosas muy parecidas, porque os va a inspirar tanto en la luz, como en la atmósfera, como en los personajes, como en, yo qué sé, buscar documentales de estos, en los que aparecen las tribus, tal, porque eso es lo que os va a inspirar a la hora de hacer un buen trabajo, ¿de acuerdo?, de recreación. Y, bueno, los objetos, que parece una cosa como más secundaria, pero es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Aquí os he traído dos ejemplos. Por ejemplo, una cosa que parece una tontería, pero es un asado de cordero o de un bicho, y una jarrita que existe, que además está allí en la exposición permanente de Medina Zahara, y que el planteamiento era recrearla en 3D y meterla dentro del discurso que se hacía dentro del audiovisual, ¿vale? Aquí no sé si en ese tamaño se ve un poco borroso, pero ese personaje que entra, luego lo veréis en el audiovisual, pero ese personaje lleva esa jarrita en la mano y era un sirviente del primer, vamos, un primer ministro o algo así de Chafar, que, bueno, lo pusimos en esa escena para un poco contextualizar esa pieza. En esta escena también de Medina Zahara, pues bueno, pues contextualizamos ya no el asado de carne, que eso es lo de menos, sino toda la cerámica que aparece en la escena son cerámicas que se han reproducido directamente de las que tienen en la exposición permanente. Son exactamente cerámicas del siglo X y nos ayuda a ponerlas en contexto de que era un anafre, que era una jarra, en fin, todo eso. Luego, la iluminación es una fase, bueno, que parece que puede ser sencilla o que, bueno, que no tiene demasiada importancia, pero voy a enseñar varios ejemplos en los cuales sí cobra bastante valor, ¿no? Uno, por ejemplo, es la utilización de los sistemas que disponen el software para simular la luz en determinadas fechas. También tiene corrección. O sea, se puede hacer de una manera bastante científica. O sea, no es decirle, oye, el 26 de mayo del tal, y sale y se aproxima. Hay maneras de hacerlo y son bastante exactas, ¿de acuerdo? En este caso lo utilizamos para hacer una pequeñita reconstrucción de una parcela excavada en un yacimiento en Portugal, en Perdigoes, del tipo este de foso y hoyo. Apareció un menhir y querían saber si podía tener algún tipo de relación con la proyección de la sombra o en los equinoccios, los solsticios, en fin, hacer un poco un análisis rápido, ¿no?, de si podía haber algún tipo de orientación en esos elementos, ¿no? Y por eso se hizo esta recreación. Y luego esto, lo que se hizo no es exactamente lo que he traído es la fotografía original porque se veía muchísimo mejor, pero esto es cómo se proyecta la luz en
en el santuario de Castellar, un santuario ibérico, en el cual se descubrió que creo recordar que en el equinoccio, creo que sí, la luz, cuando se ponía el sol, entraba por una oquedad que había fuera y se proyectaba en la parte más profunda del refugio. Pues entonces se hizo un modelo fotogramétrico de lo que es la cueva, de la parte, y además se observó y se hizo la fotografía ese día para poder luego recrear ese efecto de la luz en un modelo en 3D que nosotros íbamos a reproducir, ya que, claro, ese efecto, bueno, se puede ver en vídeo, se puede ver en fotografía, pero como, en fin, ya cundió la voz de que eso se producía, pues ahora tiene allí esos días al pueblo entero que bajan allí, gente que viene, y es imposible hacer ni una foto ni nada, porque lo único que salen son cabezas en sombra en eso, ¿no? Entonces, bueno, el software nos permite hacer también este tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y luego ya en lo que son las recreaciones ya para un audiovisual didáctico, en fin, de difusión, por ejemplo, aquí en Menga, pues bueno, pues para simular pues cómo pudieron a lo mejor orientar lo que son los dólmenes, tanto a lo que es la salida del sol o la puesta, como a lo que son elementos geográficos destacados, como en este caso es la Peña de los Enamorados. ¿De acuerdo? Y en esta escena, que es del audiovisual que vais a ver ahora después, pues un poco cómo utilizamos la luz para ambientar los diferentes espacios. Tanto espacios interiores, cuando queremos simular la luz que proyectan lámparas, por ejemplo, de aceite, como en un patio de un espacio palatino en el cual, pues bueno, cómo se vería ese espacio, que ahora mismo es imposible verlo, ¿no? La luz es muy importante. Luego la animación, como he dicho con los personajes, claro, un personaje estático no significa absolutamente nada. A lo mejor sirve de escala para ver las dimensiones de los espacios, pero para nada más. Entonces, un proceso muy importante que le dedicamos muchísimo tiempo es la animación de esos personajes. ¿Y qué técnicas utilizamos? Pues tanto técnicas tradicionales de animación, que se llaman frame a frame, o sea, casi como las marionetas, no son frame a frame, es keyframe, se llama, fotogramas clave, en los cuales vamos animando de manera artesanal esos personajes, o bien con sistemas de captura de movimiento, como son estos, que al principio usábamos unos sistemas muy aparatosos y ahora la verdad que hay unos sistemas magníficos, a un precio, bueno, eso es de risa para lo que valían antes, en los cuales se utilizan cámaras, o sea, para poder hacer la captura de movimiento. Y te permite un ahorro de trabajo muy, muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta escena? Bueno, porque la animación, no solamente es la de los personajes, sino es también de los elementos que forman parte de esa escena. Si tenemos una noria, un carro o la propia cámara virtual, que es la que metemos en los modelos en 3D para poder hacer esas escenas, esas secuencias finales que vemos en el vídeo. Lo que estamos metiendo dentro de un modelo en 3D es una cámara, ¿de acuerdo? Y esto me viene muy bien para explicaros una serie, digamos, como de truco o algo que es algo que normalmente se da, que se hace y se hace mal en lo que son las recreaciones en 3D, que no se debe de hacer, y que es muy sencillo también de entender, que es, no sé si aquí, no, que es, por ejemplo, yo aconsejo que os imaginéis a la hora de meter una cámara virtual en un modelo en 3D que habéis hecho de un edificio, de lo que sea, pensad que es un decorado de cine, que no es un modelo en 3D de un edificio, que es un decorado de cine. Si vosotros veis escenas de cómo se ha rodado esto, tal, veréis que cuando graban el salón de una casa, joder, tú, si te colocas en tu casa con una cámara en una pared del salón, por muy grande que sea el salón, no hay manera de verlo como se ve en la tele, ¿a que sí? Y es porque se crean escenarios. Normalmente lo que hace mucha gente es que no retira, digamos, elementos de ese modelo arquitectónico en 3D. Ha recreado una iglesia románica y ahora mete una cámara y la cámara va haciendo malabares allí para poder que no se vea, porque si me salgo un poco ya me salgo de la pared que tengo de fuera y entonces no se ve. Tratadlo como si fuera un escenario de cine y hacerle los pedazos que tengáis que hacer. Ese es un truco muy sencillo y que si os ponéis a trabajar, hacedlo porque los resultados son que te sorprenden de las posibilidades que tiene. Y luego utilizar sobre todo el lenguaje cinematográfico, lo que son planos, contraplanos, etcétera, ¿no? Como os decía, esto tiene mucho que ver con el mundo audiovisual, audiovisual, ¿no? Y tenéis que tratarlo como eso. Una vez que empezáis ese proceso, ya os digo, de crear un audiovisual o un documental.
Luego ya, por último, la representación o render, pues bueno, no es más que darle al botón del ordenador a que sea capaz de calcularte y no se cuelgue en el intento toda esa serie de fotogramas que componen pues esa recreación en 3D que tú has montado en tu ordenador. Y al final pues sale una imagen pues lo más bonita que has podido conseguir, ¿no? Y en el tiempo razonable porque, por desgracia, siempre trabajas con la presión de que tienes que tenerlo cuanto antes, entonces tienes que sacrificar muchas veces calidad que podrías tener, en fin, eso es todo un mundo. Y luego seguro que alguno que sabe pues estará preguntándose, ¿pero qué motor de render, qué tal? Que ahora, bueno, cualquiera, eso es una cosa que, en fin, si tenéis dudas me lo preguntáis luego, pero hoy en día hay motores de render que se llaman, que son los responsables, digamos, si ha hecho un buen trabajo antes de sacarte unas imágenes pues magníficas, ¿no? De un realismo pues bastante grande. Y no sé qué pasa aquí. Me faltan un par de... había un fallo de un par de... Bueno, es muy sencillo porque era ya al final. De otras partes, digamos, que son ya también secundarias en lo que es procesos, como es el científico y tal, y que solamente tienen que ver con el que es el del audiovisual, que es la postproducción, que es cuando... bueno, pues una vez que tienes esas imágenes de esos renders hechos, lo que hace es componerlos, por ejemplo, con imagen real del yacimiento. Lo vais a ver en el trabajo en diferentes sitios, cómo componemos con la imagen real un montaje en el cual aparece lo que es la imagen de la recreación montado sobre lo que es eso, una fotografía o un vídeo del yacimiento. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya está. Ya os voy a poner el audiovisual de Medina Zahara para que podáis ver el resultado de un trabajo que, ya os digo, duró muchísimo tiempo, fueron casi 3 años de trabajo, no seguido, o sea, en diferentes fases, pero sí que se afrontaron trabajos como el científico y el de difusión, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. A mediados del siglo X, el califato omeya de Córdoba era uno de los estados más poderosos de la época. Embajadores de todas partes acudían ante el califa para ofrecer su obediencia o su alianza. Escoltados por la Guardia Palatina, recorrían el camino de apenas 6 kilómetros que desde Córdoba les llevaba a la ciudad donde residía el califa. La ciudad donde su poder se hacía patente. Medina Azahara. Es fácil localizar Medina Azahara a vista de pájaro. Cerca de Córdoba, al oeste. Cerca del Guadalquivir, al norte. Cerca de la sierra, al sur. Un emplazamiento exacto. Allí donde la montaña se hace valle. Un enclave privilegiado sobre la llanura del río. Un lugar que nunca era de paso, sino de visita obligada. Nada dejó al azar el califa Abderramán III. Las obras, iniciadas en torno al año 936, terminaron una década después. Demasiado opulenta, en opinión de algunos, demasiado codiciable en la imaginación de muchos, la ciudad apenas sobrevivió 80 años. Construida sobre diversas terrazas, la parte más alta de Medina Azahara quedó reservada para el alcázar. Allí se encontraban las estancias administrativas, los grandes salones de recepción y sobre todo la residencia privada del califa, la llamada Dar al-Mulk, la morada del poder. Desde ese lugar, el califa dominaba la ciudad y el territorio, una presencia física, pero también una referencia espiritual como comendador de los creyentes, representante de Dios en la tierra,
guía de la comunidad musulmana. La mezquita principal, o aljama de Medina Azahara, se encontraba en el otro extremo del alcázar. La aljama es una de las 3 mezquitas que existían en Medina Azahara. Su construcción es similar a la mezquita de Córdoba, con un gran alminar desde el cual el almuédano llamaba a la oración a los creyentes. En una ciudad llena de burócratas y servidores, a la mezquita acudían las gentes para realizar las 5 oraciones rituales que marca el dogma musulmán. Su imponente presencia recordaba siempre el liderazgo religioso del califa. Pero también era lugar de reunión de ulemas y alfaquíes, sabios y juristas que conocían las disciplinas religiosas y el derecho musulmán y que emprendían largos viajes a Oriente para aprender allí de los grandes maestros que conocían la tradición islámica. Siendo la sede central del califato, Medina Azahara estaba protegida por una potente muralla con torres. En ella se abrían al menos 4 puertas en las que desembocaban los caminos que venían desde Córdoba. La puerta norte estaba reservada para recibir los aprovisionamientos que diariamente necesitaban los habitantes del alcázar. Una vez franqueado el paso, porteadores y visitantes entraban en la zona de servicio del alcázar. Con algunas partes cubiertas y pasajes iluminados artificialmente, una rampa servía para comunicar entre sí las 2 terrazas superiores de la ciudad. Por allí pululaban militares y sirvientes que se dirigían a las distintas estancias dentro del palacio. Un cuerpo de guardia, en un lugar conocido como espacio trapezoidal, se situaba en la encrucijada central del alcázar. Allí se reunían y descansaban los soldados antes de ser enviados a sus destinos en diferentes puntos de la ciudad. Junto a este cuerpo de guardia, una escalera también permitía salvar el desnivel entre las 2 terrazas. Por ella se accedía a 2 grandes edificios de planta cuadrangular, abiertos a amplios patios. En el escalón inferior, las viviendas de servicio atendían las necesidades de los principales habitantes del alcázar: el califa, sus mujeres, su heredero y los grandes dignatarios. Aquí llegaban órdenes para que los sirvientes llevaran alimentos o bebidas a un lado o a otro, ya que en estos almacenes y despensas se centralizaba buena parte de la intendencia del alcázar. Su gran horno, aún hoy perfectamente visible, preparaba las comidas que después llegaban a las mesas de los grandes personajes. Las dependencias de los altos dignatarios formaban un mundo distinto. Esta es la casa de Jafar, el gran chambelán del califa Al-Hakam II. Su gran portada, ricamente decorada, posee una enorme puerta cuyas hojas permanecen cerradas hasta el momento en que el dignatario concede audiencia a agentes que pugnan por obtener un solo instante de su tiempo.
Jafar dirige una burocracia muy compleja que se extiende por todos los rincones de Al-Ándalus, donde ejercen gobernadores enviados desde Córdoba. أخطر والي الثغر بأن كتائب الجند ستخرج اليوم وأن الخليفة سيشهد العرض في فحص الصراط فليستعدوا قادة الكتائب لتنفيذ الأوامر. Las salas donde Jafar concede sus audiencias y despacha sus asuntos están claramente separadas de su propia residencia. Jafar es un eunuco que vive solo y que tiene a un cierto número de personas que trabajan a su servicio. Estas gentes se mueven por distintas habitaciones que se abren a pequeños patios en los que predomina un pavimento de mármol violáceo muy extendido por otras zonas del Alcázar. Otra residencia importante era la llamada vivienda de la Alberca, tal vez la más suntuosa del palacio. Dos portadas simétricas, construidas sobre 3 arcos de herradura, se abrían a un jardín interior regado por una alberca que dotaba al conjunto de una exquisita armonía. استمع إلى قوله عرف الديار وراح غير معرج صد الخلي يشوبه النظر الشجي قسم الضمير على وقوف مرمض وعلى مسير بالجوانح مزعج عرف الديار وراح غير معرج صد الخلي يشوبه النظر الشجي قسم الضمير على وقوف مرمض وعلى مسير للجوانح مزعج شوق Pero el Alcázar de Medina Azahara no solo era el lugar de residencia del califa, también constituía un colosal escenario de poder. Así lo subrayaba la gran entrada situada al oriente de la ciudad. Este pórtico se abría a una explanada donde se celebraban las paradas y los grandes alardes que precedían al envío de las expediciones militares y que eran inspeccionados por el califa en persona. Ordenados por regimientos cuyos estandartes rivalizaban en vistosidad y sometidos a una rígida jerarquía, estos ejércitos eran despachados en expediciones dirigidas contra los reinos cristianos o el norte de África. La gran puerta oriental servía también de entrada a las embajadas, que eran siempre recibidas con grandes honores. A Medina Azahara acudían con gran frecuencia emisarios llegados desde los reinos cristianos o desde el norte de África o desde el Imperio Bizantino o el Imperio Germánico. Todo un ceremonial se disponía entonces para mostrar al embajador el aparato del poder califal. El embajador debía sentirse sobrecogido entre los muros de la ciudad de la que tanto había oído hablar y que ahora veía por primera vez. Rodeado por extraños que hablaban una lengua árabe que no entendía y para la que necesitaba de traductores, que por lo general eran clérigos, llegaba por fin a un gran patio al que se abría uno de los principales edificios de la terraza alta. Un lugar solemne
donde se reunían los principales cargos de la administración califal. Tras haber descabalgado, el embajador era recibido con grandes muestras de hospitalidad. Después se le conducía por estancias de un edificio cuyas grandes proporciones daban al embajador la idea de haber llegado por fin al lugar donde le recibiría el califa. Sin embargo, no era así. El estricto ceremonial imponía al embajador una larga espera hasta que por fin llegaba la orden de dirigirse al lugar donde se encontraba el califa. La extraordinaria terraza áulica, donde se celebraban las grandes audiencias y las grandes recepciones. El lugar central de Medina Azahara, en el que se encontraba un amplísimo jardín regado por las aguas de 4 albercas que rodeaban un suntuoso pabellón. En esta terraza, el embajador era invitado entonces a dirigirse al edificio donde el califa se manifestaba con toda su majestad, el Salón Rico. Nada de cuanto hubiera visto hasta entonces el embajador podía compararse a la visión que ahora se abría ante sus ojos. Solo entonces, después de un largo y fatigoso viaje, de haber obtenido permiso para dirigirse a Medina Azahara, de haber entrado en la ciudad palatina sintiéndose confundido y admirado, solo entonces, entre columnas y capiteles exquisitamente labrados, entre arcos que alternaban rojo y blanco, entre decoraciones vegetales todas aparentemente iguales, todas diferentes, solo entonces el embajador se encontraba finalmente cara a cara con el señor de aquel lugar, con el personaje cuyo nombre proclamaban almuédanos desde cientos de alminares, con el califa omeya de Al-Ándalus. Bueno, simplemente haceros un apunte final, y es que, por curiosidad, para que veáis el rigor, digamos, que hay que tener, que además es algo que os recomiendo a todos los que os pongáis a hacer este tipo de trabajos, que sobre todo cuidéis eso, ¿no?, el rigor científico, para que veáis el rigor que se tuvo a la hora de hacer este audiovisual. No sé si os habréis percatado que, por ejemplo, no aparece ningún surtidor en ninguna fuente. En todo momento hay un personaje, una planta o alguien que se cruza que tapa o deja, o sea, que no se vean los surtidores. Y es porque, aunque se conservan algunos, y aquí tenemos un cervatillo que podéis ver arriba, allí en Medina hay otros 2, no se sabe dónde estaban puestos. Pues bueno, se nos pidió que no nos inventáramos esas cosas, como por ejemplo los aldabones de las puertas. Las puertas aparecen cuando se abren, pero esas puertas tenían unos aldabones. Se iban a reconstruir siguiendo unos patrones más o menos de la época, pero no se decidió no hacerlo. Y al igual que quizá algo
que yo echaba en falta a la hora de hacer trabajo, que era el tema del mobiliario. Claro, mobiliario prácticamente no se conserva nada, ni tenemos fuentes, ni hay nada. Entonces, para poner una mesa de estas de té, de las teterías que ahora se ponen, pues decidimos que no había, ¿no? Que no se iba a poner mobiliario. Siempre eso, es algo, nosotros lo procuramos llevar al extremo siempre porque no llegue nadie que nos diga, oye, habéis puesto esto, habéis puesto lo otro por vuestra cuenta o habéis metido la pata, ¿no? Siempre procuramos ser rigurosos y creo que es algo que se debe de hacer en esta profesión. Y sin más, bueno, si queréis, tenéis alguna duda de cualquier cosa, si tenemos algún tiempo algo, pues me lo preguntáis, si no luego o si no, pues bueno, por ahí estará mi correo electrónico circulando y tal, os ponéis en contacto conmigo sin ningún problema que os contestaré, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si tenéis que realizar. Es un lujazo poder ver este vídeo, porque solo puede verse allí, en Medina Sahara. Es un audiovisual que, por desgracia, lo comentábamos antes, la administración en ese sentido es muy, no sé, yo no lo comprendo, pero es muy recelosa de que este tipo de trabajo se vea fuera de los yacimientos o que se difunda a través de Internet o eso, bueno, ni hablar. Y algo así, bueno, pues porque a ver si no se enteran, que nadie, que estás callado, que no se enteren, que... Pues pero es lo que pido. Mayor agradecimiento te damos por habernoslo traído. De verdad, Es un trabajazo. placer. Si tenéis alguna cuestión que realizar, si no, también después, al terminar, seguro que te asaltarán. Seguro. Un apunte muy rápido, que es que siempre lo pregunto, digo, antes de que... si alguno se está preguntando qué software han utilizado, cuál es mejor o qué tal, todos son buenos. Todos, de verdad, yo lo digo, desde el que sepa algo. Hay uno gratuito que se llama Blender, que es maravilloso. Yo utilizo el 3D Studio Max son muchos años ya y, en fin, he estado como uno casado con eso. Pero cualquiera, que nadie os diga, este es mejor o el otro, la diferencia está en el artista, en el que se pone delante del ordenador a trabajar. Puede hacerlo con aplicaciones gratuitas, que hoy en día hay maravillas, o hacerlo con programas de pago. O sea, esa duda que os da igual, motores de render, que si VRAI, que si Mental Ray, el que sea, con tal de que lo que hagáis esté bien hecho. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias.